el tema que siempre hablamos, que siempre decimos, qué es lo que se viene, y bueno, acá vamos a tener la mirada de Juan Pablo, que es muy valiosa. Así que bueno, bienvenido, Juan Pablo. Gracias por la invitación. Y es interesante estas charlas porque se intensificaron mucho, como suele suceder con los cambios de gobierno, cambios de ciclos y demás. Yo les comentaba, entre otras posibilidades, la vuelta de los créditos hipotecarios, y les indicaba ciertos factores, especialmente la baja de la tasa de interés, y eso como era la antesala de la vuelta a los créditos. Si bien son créditos, como suele pasar al principio, apuntado a un cliente de clase media alta, evidentemente, pero bueno, es una iniciativa, por un lado, y también otro punto que hay que observar en este caso, a diferencia de lo que pasó en el 2017-16 con los créditos UBA de Macri, era que había dos grandes diferencias, porque yo he escuchado en los medios como que lo comparan, otra vez va a pasar lo mismo, que como que va a terminar mal, etcétera, etcétera. Más allá que ese va a terminar mal es muy relativo, porque hoy por hoy, así como subieron las cuotas UBA, subieron muchísimo los alquileres, o sea, no sé hasta qué punto los que están pagando hoy aquel crédito UBA la están pasando mal, sabiendo que esas cuotas van para su casa y no para otra persona, más allá que sean altas. Pero bueno, la gran diferencia es que en aquel momento los precios inmobiliarios estaban en picos históricos, estaban carísimos. Y hoy está sucediendo lo contrario, estamos en piso histórico. Entonces, quien saque hoy un crédito en dólares va a comprar muchísimo más barato el inmueble que en aquellos años. Y otra gran diferencia es que los sueldos en dólares hoy están altos. Entonces, es directamente proporcional en el sentido de que la persona para solicitar cuando reciba pesos, digamos, va a tener más poder de compra a la hora de justificar sus ingresos en dólares. Siempre uno aclara cuando habla de que suben los sueldos en dólares, que así como suben los sueldos, sube la papa, el tomate, el alquiler, el taxi y el café, todo sube. Por eso a veces no hay que malinterpretar que es algo positivo esta suba en dólares, porque lo que está pasando es que está subiendo todo. Entonces quizá el argentino en la calle no nota esta mejora en el sueldo, pero sí es verdad, a la hora de comprar con el metro cuadrado tiene más poder de compra, ¿no? La expectativa estaba, por lo que vos decís, Vivi, por esta baja de la tasa de interés. Por eso a veces uno escuchaba en los medios que para el ahorrista era negativo esta noticia, la baja de las tasas de interés, porque el plazo fijo te paga menos, pero el otro lado del análisis era que los futuros créditos también iban a ser más baratos. Entonces eso también era muy interesante. Y también, bueno, después lo vamos a ver más en detalle, pero en síntesis, era inevitable porque como el modelo de Milei, más allá de la opinión de cada uno, objetivamente hizo que el Tesoro Nacional le deje de pedir dinero a los bancos para hacer ese círculo financiero, para endeudarse más el Estado. Lo que sucedió fue que empezaron a tener los bancos mucha liquidez. Entonces era también por ese lado inevitable que algo tenían que hacer, porque los últimos 4 años como mínimo lo que pasaba era eso, los bancos no prestaban a los particulares porque la mayor proporción de dinero se la prestaba al Estado. Entonces, y era qué mejor este negocio que hacer eso. Con un clic ganaban mucha plata los bancos. Entonces, al cortarse ese financiamiento, se encontraron los bancos con mucho dinero y bueno, a alguien le tenían que prestar, y mirando para el costado están los particulares, las empresas, etcétera, a través de estos créditos. Bueno, esta es la primera pantalla, ¿no? Les voy a comentar dos grandes partes. Primero, lo que para mí son los factores que más influyen en este mercado, ¿no? Y a mí me parece muy interesante porque como todos estamos muy inmersos en un mar de noticias, tenemos información. Yo siempre digo que lo bueno de hoy es que hay mucha información y lo malo es que hay mucha información. Entonces uno a veces se marea en ese sentido y no sabe cómo encarar estos análisis. Entonces les voy a comentar lo más sintético posible cuáles son esos factores que influyen en el sector inmobiliario, ¿no? Porque a veces uno
especula que si sube la inflación, qué pasará con los precios de los inmuebles, qué pasará si baja, lo mismo qué pasa si sube y baja el PBI, qué pasa y si sube o baja el dólar, o sea, ordenar un poquito esas ideas, porque no es un mercado que se puede relacionar con cualquier otro, que tiene más lógica en ese sentido, ¿no? Entonces, vamos a hacer una primera parte más de historia, digamos, como dice esa frase, y después la segunda parte, sí, toda esta teoría, bajar la tierra al presente y ver lo que se espera a continuación. Y en esa primera parte yo les voy a comentar, como les indicaba, toda la parte netamente de información vinculada con el sector inmobiliario, y le voy a hacer también un ida y vuelta con no solo Buenos Aires, sino Argentina en general, y más adelante, no solo el ámbito residencial, sino también el sector más comercial. Como decía Vivi, muy rápido, yo la experiencia que tengo es en ambos mundos, tanto en el ámbito más residencial como el de oficinas, retail, industrias y demás, y no solo en Buenos Aires, sino también, especialmente tengo más experiencia por haber estado y trabajado en Córdoba, Rosario, Mendoza y Salta. Pero digo, voy a intentar, sin escaparme mucho, dar un panorama más federal y rápidamente hacer como bien decía Vivi, estamos trabajando con Uruguay y con Paraguay, hacer un breve comentario de cómo están esos mercados, porque a ustedes les llegará esto de invitaciones para invertir en Uruguay, Paraguay, sí, que se lo transmitan sus clientes, etc. A veces uno como provinciano siente ruido como promocionamos otros países y no tanto el interior de Argentina, ¿no? Siendo que a veces sí, los números son mucho más beneficiosos que allá, ¿no? Bueno, y después una breve opinión, esto va a ser muy sintético, pero va a ser como un bonus track. ¿Cómo vi yo a lo largo de estos años? Yo empecé en este rubro en el 2000, 2001, cómo fui observando que fue cambiando este sector desde la parte más humana, ¿no? El trabajo en sí. Y que para mí también es algo muy llamativo porque en poco tiempo cambió mucho, ¿no? Después estará quien lo evalúa para bien y quienes están en contra de estos cambios, ¿no? Como siempre suele pasar. Entonces, desde la información, como les indicaba, vamos a tomar ciertos factores puntuales como el dólar, el PBI, la inflación, el costo de la construcción, siempre con ideas generales para ver en qué momento se produce esa relación directa con el mercado inmobiliario. Dicho de otra manera, si es verdad que cuando el dólar baja, que a priori es beneficioso para el sueldo del argentino, mejora el mercado inmobiliario. Si es verdad que cuando el PBI, la economía en general, mejora, se refleja directamente con el sector, ¿no? Para ir rompiendo mitos o confirmándolos, en definitiva. Tanto a mí me hacen participar en los debates públicos y a mí siempre, desde años, me llamó la atención eso, ¿no? Como a veces los periodistas, lo cual se entiende, están muy en la intención del sensacionalismo informativo, entonces sucede algo y quieren enseguida poner un título que llame mucho la atención para que la gente haga más clic y se meta, y eso, quiera o no, repercute mucho en los clientes nuestros, ¿no? Porque a veces, más de una vez, ha pasado que el propietario o el potencial comprador posterga una decisión por lo que vio en la televisión, ¿no? Entonces, yo también, como estoy muy metido en el ámbito público, digamos, también le voy a dar la opinión en base a eso, y por eso mismo me interesa esto de romper algunos mitos de que se dice a veces en los países. Ahí lo que vamos a hacer, siempre cuando uno analiza un mercado, el termómetro más descriptivo del estado en sí de este sector son las ventas, tanto en el sector inmobiliario como en una panadería, en un bar, etc. Por eso acá tienen el historial de ventas haciendo base acá en Buenos Aires, acumulado por cada año, ¿no? Del año 2001 hasta esa fecha. Más allá que es un plazo interesante para analizarlo, como recién les comenté, coincide más o menos con los inicios míos en este rubro. Y bueno, como ustedes ven arriba, lo vamos a relacionar si hubo alguna lógica entre el comportamiento de las ventas con el comportamiento del PBI, la inflación, el dólar, renta y demás. Después vamos a ver el significado puntual, pero ese es el objetivo. Y esto, más allá de que nos vas a ayudar para entender lo que pasó, obviamente como suele suceder, nos posibilita anticipar lo que puede pasar de ahora en más, ¿no? Yo me voy a detener un poquito en este primer gráfico para
entenderlo mejor, después vamos a ver más rápido los otros, ya habiendo comprendido cuál es la lógica de esta lectura. En síntesis, si yo me voy para atrás, fines de los 90, el mercado inmobiliario ya venía en caída, ¿no? Las ventas, pues bueno, todo lo que frente a la caída abrupta del PBI, que fue una de las peores crisis en los últimos 50 años o más, como el mercado inmobiliario se recuperó en pocos meses. Después, como suele suceder, hubo un rebote, tuvo una cierta lógica acá en el 2008, y acá puntualmente en el 2015, 2014, que hay otro rebote de la economía, cierta lógica acá en el 2008, paradójicamente las ventas vuelven a caer y entonces ahí se rompe un poquito esta lógica que frente a una economía que va mejorando, el mercado inmobiliario tendría que seguir en esa línea. Y bueno, con esta lógica, en definitiva, uno ahí puede seguir avanzando, y se me voy más al presente, y para cerrar esta idea, fíjese de que sucede algo muy parecido en los últimos años, que en el 2020, por la pandemia, se derrumba la economía, en el 21 rebota de manera muy notoria, pero bueno, a partir del 22, que cae otra vez la economía, el año pasado cayó otra vez, ahora se prevé que o va a caer o va a estar en cero, pero bueno, a pesar de que la economía viene para abajo, las ventas, como estamos viendo nosotros en los medios o en los informes más públicos, están a la suba. Conclusión, y para ir cerrando, no se respeta la lógica que frente al crecimiento de la economía el mercado siempre va a crecer y viceversa, ¿no? Ahora, con la inflación, lo vamos a hacer más rápido porque ya entendieron, creo yo, la lógica, que acá tampoco sucede este criterio lineal que tendría que suceder. Dicho de otra manera, si la inflación crece, sería comprensible de que las ventas bajen por todo lo que influye. Y bueno, el periodo más representativo, y dicho sea de paso, que recordamos al día de hoy, son los últimos años, cómo se produce un crecimiento abrupto de la inflación y las ventas siguen creciendo, ¿no? Es otro punto de que no coincide con esta lógica. El dólar, como ustedes sabrán, es el principal driver, como se dice en el ámbito financiero, que influye en este sector. Y como ustedes ven, en el periodo de los últimos 20 años fue muy inestable, y esto evidentemente influye en nuestro sector, que está 100% dolarizado, ¿no? El primer contraste se produce, vamos a hacerlo muy rápido, a principio, acá en el 2001 el dólar salta de 1 a 4, entonces fue una devaluación brutal, pero bueno, como le explicaba antes, después se equiparó por temas más generales y las ventas crecieron. Acá se rompe esa lógica, acá se rompe otra vez esa lógica, y ahí en el fondo sucede exactamente lo mismo. Dicho de otra manera, en general sucede esto de que cuando baja el dólar para el poder adquisitivo del argentino, mejora el sector inmobiliario, pero no siempre sucede así como vemos acá estas flechas, ¿no? Después, al final vamos a ir cerrando y uniendo todos estos análisis que estamos viendo para que se entienda mejor. Esto simplemente de carácter ilustrativo, pero está bueno para comprender por qué en ciertos años había muchas más ventas y por qué en otros no tanto, ¿no? Como les decía antes, estos son los dólares de cada periodo a valores de hoy. Dicho de otra manera, actualizado por inflación. Me voy a los extremos. El dólar de Cristina Kirchner, de fines de su mandato, ya con el cepo, que en aquellos años era de 9 pesos, si lo actualizamos por inflación, hoy sería más o menos de 500 pesos. Entonces, imagínense ustedes cómo estaría la economía si hoy el dólar saldría 500 pesos. Y si me voy al otro extremo, a la salida de la convertibilidad, el dólar de 4 pesos, si lo utilizamos por inflación, hoy sería de 1.300 y pico, ¿no? El punto principal, más allá que uno puede hablar mucho de este cuadro, pero yo creo que está interesante porque a veces no hay que confundir el valor nominal con el valor real. Y una última cita que me parece interesante, fíjense ustedes el dólar de Macri, cuando estaba casualmente los créditos UBA,
también era un dólar muy bajo, ¿no? Muy parecido a el fin del periodo de Cristina, motivo por el cual también hubo un boom de créditos hipotecarios, porque el poder adquisitivo, y esto también hay que entenderlo de esta manera, mientras más baja es esta barra, mayor es el poder adquisitivo del argentino en dólares, y viceversa. ¿Sí? Como les indicaba, el dólar de octubre pasado, en plenas PASO, que más allá de las preferencias políticas todas respetables para el llamado mercado, cuando se preveía de que iba a ganar Massa, se dispara mucho el dólar, baja mucho las acciones. Bueno, esa disparada de octubre pasado, si lo traemos a precio de hoy, era un dólar de 2.200 pesos, pero en aquel momento fue de 1.200, creo. Acá, en definitiva, y vuelvo a insistir, para ubicarnos bien cuando vemos el número, ¿no? Entonces, cuando hoy pensamos en un dólar a 1.000 pesos, hay que tomar conciencia si realmente es caro o no. Y evidentemente va a depender del momento histórico con el cual nos comparamos. Con los picos de crisis anteriores es un dólar re barato. Ahora, con la época, entre comillas, haciendo cita a aquellos años de plata dulce, que fue también la época de Cristina, la última parte, la primera parte de Macri, que estábamos en estos precios, esos precios estaban regalados, ¿no? Obviamente, uno siempre aclara, ojalá este modelo fuera sostenible, pero bueno, la historia demuestra que no. Si no, no hubieran habido estos picos, ¿no? Este es el RIPTE, que significa la remuneración imponible promedio del trabajador estable, que, para decirlo en cordobés, es el poder adquisitivo de la gente, básicamente. Y esto, fíjense ustedes que acá cambia la figura, porque de todos, y me voy a adelantar un poquito a la conclusión, de todos estos factores que estamos comparando, es el que más se relaciona con la actividad inmobiliaria, ¿no? Que, como habíamos dicho antes, también se relaciona mucho con el dólar, ¿no? Porque acá estamos hablando del poder adquisitivo de la gente en dólares, ¿no? Este es el costo de la construcción, vinculado también a esto que estamos hablando, y esto es un tema bastante actual, porque uno de los precios que subió muchísimo fue este. Para que ustedes tengan una dimensión de diciembre pasado al día de hoy, subieron más del 40% el costo de la construcción en pesos, ¿no? Y ustedes también habrán escuchado que esto es uno de los principales factores por la cual van a subir los precios de los inmuebles usados, como que lo vas a... Pero acá yo les agrego que, si bien esto último es cierto, pero también hay que verlo un poquito más en profundidad, porque la relación no es tan directa. Las obras que están por finalizar, o las que ya están ofreciendo los inmuebles a estrenar, no van a tener la necesidad de subir los precios, porque en gran parte ya hicieron el stock, digamos, de los materiales. Ningún edificio ustedes van a ver que para seguir construyendo la empresa se da vuelta, va a hacer la compra y vuelve, y después a la semana siguiente va a hacer la compra y vuelve. Todos los edificios que ustedes ven, el 80% de los insumos ya lo compraron hace 2 años y están en galpones. Entonces, a veces no es tan directo esta relación que estamos hablando, que si suben los precios de los costos de producción van a subir todos los precios. Sí, siempre pasa, esto último que dije antes es relativo, pero lo que sí pasa siempre son los nuevos, las nuevas obras que se van a hacer. Dicho más en concreto, en el periodo que sube el costo de la construcción, hay nuevos inicios de obras nuevas. Pocos se meten en ese rubro. Y lo que pasa es que cuando hay un periodo de que pocos construyen, en el mediano plazo lo que pasa es que hay menos oferta. Y a la larga, eso sí es lo que hace de que suban los precios a mediano plazo. Y así como vimos antes, como cuando baja el dólar para el sueldo argentino es beneficioso para la mayoría, sucede lo contrario para los que construyen, porque necesitan más dólares para comprar insumos de construcción. Entonces, acá tenemos el ejemplo claro de cómo en épocas de dólar barato, cómo sube el costo de la construcción, y viceversa, en épocas de dólar caro, cómo baja, y ahora, bueno, estamos otra vez en un periodo
que se viene un dólar barato, por eso mismo está subiendo mucho el costo de la construcción. Y el último punto, para cerrar esta primera gran parte, este es que tiene la contradicción de la anterior pantalla, es el valor promedio del metro cuadrado, ¿no? Salvo en periodos muy cortitos, como está marcado acá en amarillo, en general coincide tanto suba del metro cuadrado con la mejora de las ventas. ¿Cómo puede ser que los precios siguen subiendo y la gente sigue comprando, ¿no? Y en la última caída abrupta de precios del año 2018 al 2020-2021, ahí tendría que haber sucedido lo contrario, ¿no? Si bajan mucho los precios, tendría que haber habido más compras, ¿no? Pero no pasó así. Y también a mí me gusta nombrar, cuando uno muestra este gráfico, el actor tan nombrado por nosotros como son los inversores. Y esto demuestra que en proporción los que más compran son los particulares, no los inversores en este gran ámbito inmobiliario, ¿no? Los inversores en general están más metidos en la compra en pozos, en los desarrollos, cuando hay una obra que parte desde cero. También es bueno que es un mercado muy particular el nuestro, porque si uno lo compara con el de otros países como Uruguay, Asunción, Miami, España, etc., ahí sí en proporción hay mucho más inversores que se meten en este rubro. Resumiendo, y reitero, daría para hablar mucho más, pero para ir a la primera idea que quiero remarcarle, pero lo que más influye para el sub y baja de las ventas es el poder adquisitivo en dólares de los argentinos. Entonces, cuando ustedes escuchen que el PBI va a caer, va a subir, obviamente que algo influye, pero no es determinante. La misma lógica para la inflación, algo va a influir, pero no es determinante, y así con el dólar, el costo de producción y el valor del metro cuadrado. Lo que más influye es cuánto tiene transformado a dólares el argentino en su bolsillo. Y este segundo, que es sentido común, pero lamentablemente para la Argentina no es tan común, que desde ya otro motor importante para nuestro mercado son los créditos hipotecarios. Ahora, por ejemplo, para ir al caso concreto, que ya lo comentamos antes, cuando se empiece a masificar los créditos hipotecarios, hoy por hoy juega a favor que el sueldo argentino en dólares está alto, ¿no? Porque le va a posibilitar comprar más metros cuadrados, a lo cual se suma que el valor de metro cuadrado está en pisos históricos. Entonces, es un momento, a ver, el vaso medio vacío de estos créditos es que está dirigido a una clase media alta, ¿no? Ahora, el vaso medio lleno es que los precios están en pisos históricos y el sueldo del argentino en dólares está subiendo. Este es los créditos hipotecarios otorgados en el historial del mismo periodo que estamos hablando. Esta curva es la cantidad de dinero que se prestó, la curva, ¿no? Y la línea roja son, como se ve, los momentos históricos que aparecieron, ¿no? Fíjense ustedes lo que representó el boom de los créditos SUBA en la época de Macri. Fue impresionante. Pero bueno, yo les quiero mostrar esto para que vean, primero, la excepcionalidad de que aparezcan créditos hipotecarios. Solamente fines de los 90, obviamente, estaban estos créditos, y ahora, como decíamos antes, en el 17 y 18 especialmente, en los otros periodos no hubo crédito, y acá hubo inmobiliaria, gente que trabajaba, que vivía, que comía. O sea, lo que quiero decir es que es un factor que influye positivamente en nuestro sector, pero en la historia propia no fue tan indispensable para que el mercado crezca. Si aparece, mejor, pero si no aparece, el mercado sigue activo. Pero bueno, reitero también esta imagen para que vean la buena noticia que fue lo de esta semana, porque es muy poco común, salvo dos momentos en los últimos 20 y pico de años sucedió esto. Ahora sería el tercer momento, así que estamos entrando en un ciclo muy interesante, ¿no? Y esto, para ir muy rápido, les quiero contar un poquito cómo se está comportando el mercado del interior, ¿no? Y yo siempre lo remarco comparando el promedio del metro cuadrado en venta, el alquiler, y de ahí sale como consecuencia la rentabilidad.
Lo que suele suceder acá en Buenos Aires, yo viví como 12 años acá, o trabajé acá, así que también conozco, pero no se promociona mucho el interior para inversiones inmobiliarias, más allá de la idiosincrasia propia de los porteños, también es un punto que tendrían que mejorar los del interior, ¿no? Que se vendan mejor los productos que se hacen allá. Pero solo me voy a enfocar en la rentabilidad porque en definitiva es lo que le podría interesar a alguien que quiere invertir. Y lo que está sucediendo mucho en los últimos años y llama mucho la atención es lo que sucede en Salta. Allá la rentabilidad en Salta es una de las más altas del país. Siempre, obviamente, Buenos Aires se caracteriza por tener una rentabilidad, como ven ustedes, muy similar a la de, bueno, a las otras ciudades como Rosario, Mendoza, Mar del Plata, pero claro, el ticket de ingreso para comprar un inmueble en Buenos Aires es muchísimo más alto. Entonces, siempre, claro, entonces uno lo analiza desde la inversión, uno puede decir que por muchísimo menos dinero uno compra algo en Rosario, en Mendoza, en Córdoba y obtiene la misma rentabilidad. Esto muy rápido, pero como hablamos al principio, lo que está pasando en Asunción y Uruguay. En síntesis, lo que pasa, bueno, Vivi conoce mucho de esto, Uruguay también es una eterna atracción para el argentino, para el porteño especialmente, pero bueno, en los últimos años está muy caro allá el metro cuadrado. Dicho de otra manera, desde hace varios años no es un mercado atractivo para inversores porque los precios están históricamente altos, ¿no? Lo contrario pasa en Asunción, que habrán escuchado que se vive un boom allá, pero lo curioso, como suele pasar cuando se vive un boom, es que está en discusión en qué estado de crecimiento está Asunción. Hay grandes alternativas de inversión, uno puede comprar en buenas zonas, lo alquilás bien, pero se te complica mucho cuando lo querés vender. Como que la salida, digamos, es más complicada. Podría pasar que hay un punto de quiebre, ¿no? Que hay mucha oferta y están haciendo más todavía, daría para mucho, pero para que ustedes lo vean en una sola imagen, haciendo foco puntualmente en la rentabilidad, lo atractivo que sigue siendo Buenos Aires en comparación con las otras ciudades. Voy a ir cerrando esta primera parte, así no se hace muy largo para ustedes.